amable. Entonces, la dotación bruta incluye el agua no contabilizada y la dotación neta no la incluye, ¿verdad? Entonces, la dotación bruta sería los metros cúbicos del tanque, ¿verdad? Medidos entre 30 días del mes. Ya aquí tengo metros cúbicos por día, ¿verdad? Dividido. También esto iría abajo, dividido entre el número de previstas por el coeficiente de hacinamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo saco? Y todo esto lo multiplico por 1000. Entonces, lo que saco yo aquí son metros cúbicos por usuario por día. Y al multiplicarlo por 1000, ya me da los litros por habitante por día. ¿Ok? Así se calcula la dotación bruta. La dotación neta se calcula igual, igual, igual. Lo único es que acá lo que usamos son los metros cúbicos de los medidores. Igual entre 30,5 días por mes por el número de previstas por el coeficiente de hacinamiento. ¿Ok? Eso sería la dotación neta. ¿Ok? La dotación neta. ¿Cuál creen ustedes que es mayor? ¿La bruta o la neta? Profe, Sí, ¿qué dice ahí? Perdón, metros cúbicos. de los medidores. Ah, ok, gracias. Recuerden que nosotros vamos a tener dos medidores, dos mediciones, ¿verdad? Una son los metros que salen del tanque y la otra son los metros que me miden los medidores del mes. Hemos visto que en un escenario ideal ambos deberían ser iguales, pero no son iguales porque existe el agua no contabilizada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dotación creen ustedes que es mayor, la bruta o la neta? ¿Cuál creen que tenga más agua? ¿Los metros cúbicos del tanque o los metros cúbicos de los medidores? La del tanque, profe. Exacto, ¿verdad? En términos generales, la dotación bruta es mayor que la dotación neta. Por definición es mayor, porque la dotación bruta incluye el agua no contabilizada. Cuando nosotros ya usamos una dotación, por ejemplo, de las normas, por ejemplo, estas dotaciones de 250 litros por habitante por día, cuando yo la tomo de la norma, yo interpreto ya que esto es una dotación bruta. ¿Okay? Yo interpreto que ya esto es una dotación bruta, es decir, incluye el agua no contabilizada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo no tengo medición en el tanque y a mí me dicen en un acueducto, ¿verdad? Me dicen en un acueducto que consumieron los medidores, consumieron 40,000 metros cúbicos en el mes. Ese fue el registro de los medidores, ¿ok? Los medidores, ¿verdad? Y entonces tenemos 750 previstas con un coeficiente de 3,5 personas por hogar. Entonces, calcular la dotación neta, ¿verdad? Entonces serían 40,000 metros cúbicos, ¿verdad? Dividido entre 30,5 por 750 por 3,5. Todo esto por 1000 para pasarlo a litros por habitante por día. Esto me daría 40,000 entre 30,5 entre 750 entre 3,5, ¿verdad? Me daría exactamente, si lo multiplico por 1000, me da 499 litros por habitante por día. ¿Ok? Eso me da. Entonces, ¿creen ustedes que sea correcto que yo use esta dotación para todos los cálculos que tienen que ver con el balance hídrico del acueducto?
¿Creen que sea correcto usar la dotación neta? ¿O creen que podría haber un error ahí y que me quede corto de agua? Yo siento que no, porque igual no se está contemplando las pérdidas. Ok, No. ¿verdad? La dotación neta no incluye el agua no contabilizada. Entonces, recordemos que la dotación neta no incluye el agua no contabilizada. Entonces, no puedo usarla, no es conveniente usarla para balances de agua. ¿Por qué? Porque no incluye el agua no contabilizada. Y lastimosamente el agua no contabilizada también yo necesito que salga de la fuente. Entonces, ¿cómo calculo yo? Bueno, yo entonces, si tengo la dotación neta, yo tengo que calcular la dotación bruta, ¿verdad? Que la dotación bruta es igual a la dotación neta dividido entre 1 menos agua no contabilizada, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de agua no contabilizada que uno debe usar? O la fracción. ¿Quién quiere decir cuánto cree que puede hacer? ¿Cuánto hemos hablado que puede ser el agua que se desperdicia en un acueducto? ¿Algún número ahí que alguien tenga una idea? Aunque sea inventada, puede ser, no tienen que saberlo. Pueden inventar, no hay problema. Profe, un 5% para batear. 5, muy bajo. Muy bajo. Sí, pero gracias ahí por el esfuerzo, todo bien. Profe, un 20 o un 30. Es muy bajo todavía. 50%, profe. Correcto, ¿verdad? En general, todos los acueductos, y es una lástima, es una verdadera lástima, pero todos los acueductos tienen un agua no contabilizada cercana a un 50%. Es decir, la mitad del agua se va por el tubo y la otra mitad es la que la gente consume. Y esto hace que las fuentes, obviamente, cada día estén más estresadas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo calculo la dotación neta, esto me va a dar dotación neta 1 menos 0,5. Esto sería igual dot bruta es dot neta entre 0,5. Y esto implicaría que aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente la dotación bruta es aproximadamente 2 veces la dotación neta. Así de grave, para que ustedes se pongan una idea. Del agua que yo calculo que la gente gasta, hay otro tanto que se pierde en las redes, ¿ok? Entonces, normalmente el porcentaje de agua no contabilizada, la forma de calcularlo ya sabemos que es así, ¿verdad? Con esta fórmula. Los metros cúbicos del tanque menos los metros cúbicos de medición entre los metros cúbicos del tanque. Cuando yo no tengo metros cúbicos del tanque, estoy listo para la foto, ¿ok? Estoy listo para la foto y tengo que calcular la dotación bruta a partir de la dotación neta. Cuando tengo los metros cúbicos del tanque, yo puedo calcular la dotación bruta de forma directa con metros cúbicos del tanque entre 30 por las previstas por Tacatac. ¿Está esto claro? Esto es muy importante, chicos, porque los balances de agua no pueden hacerse a partir de la dotación neta. Si no, uno se está generando fuentes que tienen menos, o sea, que van a tener menos agua de la que realmente tienen, ¿ok? Entonces, díganme si está claro, porfa. Profe, Sí. lo que no me quedó muy claro fue como la última parte después de sacarlo de la dotación neta dividido entre 1 menos 0,5. Ajá, ya te ayudo entonces. Ajá, gracias. Esta. Exacto, es así.
Exacto, digamos. Entonces, ya sabemos que la dotación bruta se calcula como la dotación neta, ¿verdad? Dividido entre 1 menos el agua no contabilizada, ¿verdad? Entonces, sabemos que el agua no contabilizada puede ser hasta un 50% de los sistemas de acueducto. ¿Qué significa esto? Recuerden que esto todo se da en términos no de porcentaje, sino decimales, ¿verdad? Entonces, un 50% son 0,50, ¿verdad? Un 100% equivale a 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que el agua no contabiliza un 50%, digo 1 menos 0,5, ¿verdad? Y entonces, 1 menos 0,5 es 0,5, ¿verdad? ¿Y cuánto es el inverso de 0,5? Si yo divido 1 entre 0,5, eso me da 2, ¿verdad? Entonces, yo quito este 0,5 de aquí, es como que le ponga un 2 acá arriba. Si yo divido algo entre 0,5, es lo mismo que lo multiplique por 2. Entonces, en promedio, uno puede decir que la dotación bruta es aproximadamente 2 veces la dotación neta. Eso es, digamos, la conclusión final, ¿verdad? Entonces, en este caso, que por ejemplo la dotación bruta eran 499 litros, la dotación neta, perdón, eran 499 litros, quiere decir que, hagamos todo el ejercicio, si la dotación bruta, perdón, la dotación neta son 499 litros por habitante por día, esto implica que la dotación bruta, ¿verdad?, va a ser igual 499 dividido entre 1 menos agua no contabilizada, ¿verdad? Sabemos que el ANC es más o menos 0,5. Entonces esto sería 499 dividido entre 1 menos 0,5, ¿verdad? Y eso me va a dar aproximadamente 998, ¿verdad? Dot bruta es 998. Que es lo mismo a que si yo hubiera dicho la dotación bruta es igual a 2 veces la dotación neta, ¿verdad? Entonces sería igual a 2 por 499 y me da igual los mismos 998 litros por habitante por día. ¿Okay? Entonces, la forma más sencilla de ver esto es así, ¿de acuerdo? Es lo normal. Ahora, no todos, y en esto soy muy claro, no todos los acueductos tienen un porcentaje de agua no contabilizada de un 50%. Es decir, obviamente hay acueductos que tienen menos, ¿verdad? Pero el problema es que si nosotros no tenemos los metros cúbicos del tanque, no los tenemos, no hay forma de saber cuánto vale el agua no contabilizada. Profe, digamos, cuando se refiere a metros cúbicos del tanque, ¿como de qué tanque estamos hablando? Es que si la SAA tiene varios. Sería la suma de todos, el agua de todos los medidores que salen de todos los tanques. Ah, ok. Sí, es que, digamos, nosotros pedimos el dato, pero el señor nos dijo que del agua no contabilizada estaba como alrededor del 16%. Ok. Pero nosotras sí queríamos sacar el dato, nada más que no teníamos claros si de qué tanque teníamos que ponerlos, si eran varios. Pero, Ustedes tienen que hacer la suma de todos los tanques, la ok, sumatoria de los metros cúbicos de todos los tanques. ok. Y no estamos hablando de los metros cúbicos de este tanque, ¿verdad? Lo que estamos hablando es del medidor Ujú. de agua de los tanques, ¿ok? Porque Profe, hoy vamos a ver los metros cúbicos del tanque, pero estos. Pero Ah, una cosa diferente es el volumen de los tanques y otra es la del medidor. y otra es los metros cúbicos del medidor de los tanques. Ok, entonces lo que ocupamos saber son los metros cúbicos del medidor de los tanques. Correcto, durante un mes, ¿verdad? Y tenés que tener ese mismo dato de cuánto consumieron los usuarios y para hacer el agua no contabilizada. Recuerden la fórmula, ANC Ajá. es metros cúbicos de los tanques menos metros cúbicos de usuarios dividido Sobre. entre metros cúbicos de los tanques, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Mucho profe, gusto. entonces si no se dispone de este dato, no se puede hacer por ningún lado esta No, agua no contabilizada. no,
y te pasan ahí el garrotazo de decir que es un 50%. Si Ok. si trabajas con la dotación neta, ¿verdad? Es decir, si vos no tenés posibilidad de calcular el agua no contabilizada, lo mejor es usar las dotaciones de la norma. Porque, por ejemplo, imagínate que vos te dé, ¿verdad? Que, como en este caso, que nos dio que la dotación neta eran 499 litros por habitante, que ya dicho sea paso es un montón, ¿no? ¿Verdad? Una dotación muy alta. Pero imagínate que te dio esto. Y todavía eso tenés que amplificarlo para calcular la dotación bruta, que daría 998. No digo que hayan acueductos que no tengan estos consumos, los hay en buena cantidad, pero es una dotación bastante grande, ¿verdad? Ya te va a afectar mucho, digamos, las fuentes y te va a maltratar mucho. Imagínate que esta dotación es como 4 veces más alta que una dotación normal de 250, por ejemplo. Pero sí, ante la pregunta de si no se puede calcular, no se puede si no tenemos los metros cúbicos del tanque, porque no hay forma de saber ese cierre, ¿verdad? Contable entre los metros cúbicos del tanque y los metros cúbicos de los usuarios. Entonces es un dato súper importante. O sea, y esto quiero hacer énfasis porque para las personas que vayan a hacer gerentes de asada, por ejemplo, o así, recuerden que lo que ustedes van a administrar es el recurso hídrico, ¿verdad? Así como hay gerentes de empresas que administran los ingresos y los gastos de esta empresa y las fugas de plata, ustedes van a administrar las fugas de agua, básicamente. Y toda esta agua no contabilizada, recuerden que todo esto cuesta plata. Es decir, esa agua no contabilizada es clorada, es tratada, tiene bombeo, tiene costos eléctricos, tiene costos de mantenimiento, tiene operación, tiene lavado de tanques, tiene todo lo que la operación del sistema acarrea, ella lo tiene. Y es agua que estamos botando al subsuelo o que se la estamos regalando a los usuarios que no pagan por esa agua. Entonces, díganme si no vale la pena uno agarrar y recoger ese montón de plata que está botando. Y aparte, de un punto de vista ambiental, ¿verdad? Es terrible. O en su defecto, disminuir el consumo que me permita que las fuentes sean más sostenibles a largo plazo y yo poder abastecer a más población con la misma cantidad de agua. Porque yo esa agua no la estoy cobrando, la estoy perdiendo totalmente. Entonces es una agua muy grave, digamos, es una agua sumamente grave en términos de la gestión de un sistema hídrico. Profe, tengo una pregunta. No sé Sí, si será una claro. pregunta tonta, pero No, tranquilo. es si uno conociera el dato de, bueno, el caudal que sale del tanque, no se podría calcular la cantidad de agua que saldría en un mes, por decirlo así. No, porque la cantidad de agua que sale del tanque no es fija siempre. ¿Y por qué Du- eso? ¿En qué varía? Porque ya nosotros vimos que durante la noche se consume Ah, ok. menos agua, durante el día se consume por los factores, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Factor Sí, sí, máximo sí, diario, ya recuerdo. mínimo nocturno, promedio diario. Si fuera un chorro fijo, ahí sí, yo te la Ah, ok, compro, ok. ¿verdad? Pero durante el día la gente consume diferente. Digamos, recordar la curva esta, ¿verdad? Este es el caudal promedio, este es el caudal máximo horario, máximo diario, caudal máximo horario, y este es el caudal mínimo nocturno. Entonces, el mínimo nocturno es como la mitad del promedio, y entonces acá está las 12, las 6, las 12, las 6 y las 12. Entonces, a medianoche, esto sería la 00, perdón. Pongámosle 18 y 24. Entonces, en la noche se consume el mínimo nocturno, después a las 6 ya arrancamos el máximo, se vuela de una vez al máximo horario toda la mañana, otra vez a las 6 de la tarde empieza a agarrar promedio y cuando baja y otra vez llega al mínimo nocturno. Entonces, durante el día es imposible que el tanque esté soltando la misma cantidad de agua porque la gente consume menos, ¿verdad? Es irremediable. Entonces, así funciona, ¿verdad? Pero es una buena observación tuya, José, muy buen, digamos, a nivel digamos, de caudal, uno sí podría, siempre que el caudal fuera fijo. Por ejemplo, en una naciente sí se vale, ¿verdad? Claro, tenemos por defecto el rebalse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensá que si vos tenés una naciente acá, que va, toda el agua que capta va a un tanque. Y entonces, esa naciente rebalsa acá en el tanque, y vos tenés acá un dato de caudal aforado, digamos, vos sí podés decir ahí que de fijo
la cantidad de agua que salió de acá fueron los metros cúbicos del caudal que sale, ¿verdad? Ahí sí, porque todo el agua sale y se va. Pero ella rebalsa, digamos, acá en el tanque. Entonces, Pero acá siempre va a haber una pérdida de agua, no ¿verdad? se podría igual hacer el agua no contabilizada en base al caudal de la fuente, sí. No, porque digamos, de acá a acá también pueden haber pérdidas y hay estos temas que llaman rebalses, ¿verdad? Sí, sí. El rebalse no es agua no contabilizada, porque en realidad yo lo que saco del tanque es lo que ya le voy a dar a mis usuarios. Lo que yo saco de la fuente, no necesariamente. De hecho, en las fuentes muchas veces hay rebalses acá arriba, hay cortes de agua, hay un montón de temas, ¿verdad? Donde uno no tiene ese compromiso. Siempre igual, yo como les digo, lo correcto es tener un medidor también a la salida de la fuente. Para mí eso es ideal. ¿Por qué? Porque te permite hacer aforos en la fuente, te permite llevar el control de pérdidas de acá a acá, por ejemplo, y así. Pero sí el caudal de acá y el de acá no tienen por qué ser iguales. Esto en nacientes. Cuando entremos a hablar de pozos, ahí sí es cierto que este medidor es, pero también, o sea, ahí no hay quite de que tiene que tenerlo, porque cuando es con pozo, digamos, el consumo energético hace que vos no puedas perder agua de aquí a aquí, porque si no estás botando la plata también literalmente por un tubo, ¿verdad? Porque en el pozo sí vos tenés que pagar para que esta agua pase por aquí. Con la naciente no, porque la naciente, ella trabaja gratis, ¿verdad? Es decir, la gravedad es un empleado muy, muy bueno para el patrono, digamos, no le cobra nada, trabaja todo el día, las 24 horas, y aparte es súper eficiente. En cambio, los sistemas de bombeo no, eso sí cobran y cobran extras y cobran cada minuto que trabajan y cobran los arranques y cobran los apagonazos. Vamos a ver, digamos, la diferencia conceptual de un sistema de bombeo y una gravedad son a la mil, ¿verdad? Porque tiene este pequeño detalle, que el sistema de bombeo me cobra. El sistema de gravedad no me cobra. Es totalmente un sistema bondadoso, barato, ¿verdad? Pero ¿y qué es lo que sucede? Pues que cada día hay menos nacientes y que cada día hay menos posibilidades de usar sistemas por gravedad. Bueno, chicos, entonces está claro esto como para cerrar ya el tema del agua no contabilizada. Esto era un pequeño repaso de media hora, se nos fue, pero es que este tema, digamos, en el caso de ustedes, para mí es vital porque ustedes van a gerenciar los sistemas de acueductos. Y que entienden, digamos, el problema de estar botando el agua es algo que para mí es sustancial en términos de la gestión del recurso, ¿verdad? Entonces es un tema que quiero que quede absolutamente claro, digamos, y que tengan clara la importancia de esto en términos de, digamos, de la sostenibilidad de un sistema hídrico como tal. Entonces, nada más reitero la pregunta. ¿Sí quedó totalmente claro? Y la importancia especialmente del mismo. Sí. Profe, para mí sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, estando claro, vamos a pasar a la siguiente fase. Esta fase ya entonces se llama tanques de almacenamiento. ¿Okay? De almacenamiento. Ok. Entonces, les voy a hacer una pregunta sumamente importante. ¿Por qué ustedes creen que yo tengo que ponerle un tanque a un acueducto? Vean que todos los acueductos casi tienen tanque, pero ¿por qué hay que ponerle un tanque? Por lo que usted había mencionado, que para las horas horario, ¿cómo es? Caudal máximo horario, que las horas que se consume más agua en el Ok, día. ok. Se requiere un tanque para las horas de máximo consumo. Okay. Pero yo te devuelvo la pregunta, entonces. Digamos que vos no me hiciste caso, ¿verdad? Entonces que no. Entonces volvámonos a este gráfico. ¿Qué me limita a mí? Digamos, si yo tengo un montonote de agua, o sea, que tengo una cantidad de agua exorbitante en mi naciente, que me alcance para darle agua a la gente al caudal máximo horario. Recordá que yo tengo que tener en la naciente el caudal máximo diario, ¿verdad? Y este volumen de agua de acá es lo que me surte el tanque. Pero en realidad lo que me llega al tanque es este, ¿verdad? Pero esto el tanque me lo surte.
Pero imagínate por un momento que yo viva en el mundo ideal del agua, ¿verdad? Es decir, en San Carlos o en zona norte, en Upala, Guatuso, que tienen agua, pero que es una bendición de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Tiene una bendición enorme de agua por el clima tan lluvioso que hay y todo. O Grecia, digamos que tiene agua, pero hasta para regalar, ¿verdad? Tiene nacientes de... Entonces, imagínate que yo tenga nacientes que me puedan suplir el caudal máximo horario. Entonces, si yo tengo nacientes que me puedan suplir el caudal máximo horario, entonces ya no ocupo tanque, ¿verdad? No ocuparía. Entonces, ¿para qué tengo que poner yo un tanque? También para distintos sistemas de tratamiento. Para el tratamiento. Pero bueno, pensá que yo trato todo allá en Ok. en la salida, en la naciente. Entonces, ¿para qué ocupo un tanque? ¿Qué necesidad tengo de tener un tanque si no lo ocupo realmente? Profe, será como para controlar la cantidad del caudal. Más o menos, pero no. ¿Cuál creen ustedes que es la razón más importante de eso? De tener un tanque. No regula la presión, profe. Puede ser, pero vos podrías igual regularlo con un tanquecito pequeño, quiebra gradiente, nada más. Entonces no. Recuerda que vos, o sea, porque ve que el tanque es una obra grande. Ahorita vamos a ver los volúmenes que tiene un tanque. Profe, Sí. pero no tiene nada que ver con la parte ya del tratamiento, como el clorado. No porque vos podrías clorar a la salida de la fuente, por ejemplo. O a la salida del pozo. No es su función primordial a nivel hidráulico. A ver, ¿quién más quiere opinar? Para alguna emergencia. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Eso sí, ahí sí le compro. Andrea fue, ¿verdad? ¿No? Ahí sí te compro eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una emergencia? ¿Qué puede ser una emergencia? Por ejemplo. No sé, un incendio. Muy bien, un incendio. Excelente. Resulta que, ¿qué pasa si yo tengo un chorritito de agua, chiquititico ahí, y el camión de bomberos ocupa cargar todo un cisterna de bomberos? ¿De dónde coge agua? Va a durar como un año llenando el camión, ¿verdad? Y ya está listo. Entonces, esto de acá sí es una razón de peso para yo tener un tanque. Pero todavía hay otra razón que es todavía más de peso para yo tener un tanque. Esta primera razón es sumamente importante de peso, porque recuerden que lo que me permite es que yo pueda tener un caudal de la fuente. ¿Cuánto valía el factor máximo horario? ¿Cuánto valía? 1.0 o algo así. No. 1.8, ¿no? 1.8, exactamente. Entonces, ¿qué me permite a mí tener un tanque de almacenamiento? Que yo puedo tener un caudal de fuente 1.8 veces menor que el caudal que consume la gente. Y esto es importante porque piensen ustedes que en efecto, o sea, yo puedo tener fuentes que tengan la mitad del caudal que yo necesito y con un tanque yo me las arreglo. Imagínense ustedes qué valioso este recurso, ¿verdad? Simplemente si no hubieran tanques, habrían lugares que del todo no pueden operar los acueductos y que tendrían déficit de agua todas las mañanas de su vida, todas y cada una de ellas, todas. Entonces, vean que esta razón pues es importante, pero supongamos que yo me la puedo brincar cuando tengo buenas fuentes, ¿verdad? De hecho, en Guatuso hay muchísimos acueductos que no tienen tanque porque tienen unas cantidades de agua que al final les sobra, ¿verdad? Hasta 10 veces lo que ocupan. Pero, como dijo Andrea, sí hay temas, por ejemplo, cuando hay una emergencia, ¿verdad? Y si hay un incendio, no hay otra forma mediante la cual yo pueda apagar un incendio que no sea teniendo agua almacenada en un tanque. Pero aparte, hay otro tema que es sumamente importante a efectos de poder tener claro
cuánto debería medir el volumen de un tanque. ¿Y cuál creen ustedes que es? Vamos a ver. ¿En qué otras circunstancias? ¿Qué hacen ustedes cuando les dicen que se va a ir el agua? Almacenarla en Exacto, balde. ¿verdad? ¿Y por qué almacenan? Porque uno nunca sabe cuándo va a volver. No Exacto, sabe ¿verdad? cuánto tiempo está interrumpido. Exacto. Entonces, pero cuando sí hay agua, ustedes no almacenan, ¿verdad? Es decir, nadie almacena agua cuando hay agua. Pero cuando no hay, sí, ajá. Depende de dónde viva. Bueno, sí, eso sí. Pero en general, digamos, las personas, cuando hay un problema en la red, ocupamos almacenar agua por interrupciones, ¿ok? Resulta que hubo que sacar de operación la naciente para limpiarla. ¿Y qué pasa si no tengo tanque? Se quedó todo el mundo sin agua, ¿verdad? Entonces resulta que yo ocupo almacenar agua para interrupciones, que es muy normal en reparaciones de la red. Entonces, estas son las tres razones y ahora sí las voy a poner ordenadamente, ¿verdad? Los componentes del volumen de almacenamiento de un tanque, ¿ok? El número 1 entonces sería para regulación de consumo. ¿Qué sería la regulación de consumo? Básicamente la curva horaria, ¿verdad? Ya sabemos que nuestra fuente nos va a dar el caudal máximo diario. Yo ocupo en algunas horas del día brindar el caudal máximo horario y este volumen de acá es el que me aporta el tanque de almacenamiento, ¿verdad? Me lo aporta el tanque de almacenamiento, ¿ok? Punto número 2, regulación de consumo. Entonces, esto sería horas de caudal máximo horario. Punto número 2 sería volumen por interrupciones. Interrupciones. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Si hay que sacar el sistema de operación. Y número 3 sería por incendios. Por si hay un incendio, yo ocupo tener un volumen mínimo de agua que me permita llenar el camión y poder trabajar. Entonces, ahora sí, chicos, lo que vamos a ver es básicamente cómo se calcula cada uno de estos volúmenes, ¿de acuerdo? De acuerdo a la norma, ¿ok? Entonces, vamos a verlo acá. Tanques de almacenamiento. ¿Okay? A ver, ya les voy a decir. Denme un minutito nada más. Aquí está. Entonces vamos a revisar el reglamento de AIA para efectos de ver el tema de los tanques, ¿ok? Entonces acá está tanques de almacenamiento, ¿verdad? En la página 18. Entonces, dice que los tanques de almacenamiento tendrán capacidad para compensar las fluctuaciones horarias de demanda, combatir incendios y suplir el caso de interrupciones de agua por matriz. Entonces, vamos al primero. Volumen de regulación de consumo será determinado por la curva horaria. Como casi nunca tenemos curva horaria, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se dice es que tiene que tener un 14% del volumen promedio diario. ¿De acuerdo?
14% del volumen promedio diario. Entonces, vamos a ir haciendo un ejercicio para que ustedes sepan cómo es. Entonces, vayamos anotando de una vez. El primer volumen de regulación, es igual al 14% del volumen promedio diario. ¿Cómo creen ustedes que yo calculo el volumen promedio diario? ¿A qué se les parece volumen promedio diario? Al caudal. Muy bien, ¿verdad? Es muy parecido al caudal promedio diario. Entonces, el volumen promedio diario es igual al caudal promedio diario por ¿cuántos segundos tiene un día? 86.400, ¿verdad? Que esto al final de cuentas es igual a la población por la dotación, ¿verdad? Población por dotación entre 1000. ¿Ok? Entre 1000. Para darlo en metros cúbicos. ¿Ok? Por 86.400, ¿verdad? Esto dividido entre 1000. ¿Ok? Se calcula igual en ambos casos. Las dos formas son correctas de calcular. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a decir, en una población en el cantón de Orotina, distrito de Coyolar, ¿okay? Un acueducto tiene 825 previstas, ¿verdad? 825 previstas y ya, nada más, ¿ok? Entonces, calcular el volumen promedio diario. Calcular el volumen promedio diario, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿qué variables ocupo? ¿Cómo se calcula el volumen promedio diario? ¿Qué variables ocupo? El caudal promedio diario. Sí, pero también lo podemos calcular con esta forma, ¿verdad? Al final de cuentas, mejor brinquémonos la tabla y decimos que el volumen promedio diario es la población por la dotación, ¿verdad? Dividido entre 1000. ¿Okay? Recuerden que la dotación es litros por persona por día. Entonces, si yo divido entre 1000, me da metros cúbicos por persona por día. Y si multiplico por la población, me daría metros cúbicos por día. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tendría. Para este ejercicio no tengo nada. No tengo ni la población ni la dotación. Entonces, ¿qué población y qué dotación? ¿Cómo la calculo? Para la población sería las previstas por el hacinamiento. Muy bien. Por coeficiente de hacinamiento, ¿verdad? Y la dotación, ¿cómo la busco? ¿De dónde agarramos la dotación? De la norma. De la norma, exactamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para Orotina, Coyolar, ¿cuánto creen ustedes que sea una dotación apropiada? Según la norma. Profe, en la vara del INEC dice 3,5. Sí, para el coeficiente de hacinamiento, ¿verdad? ¿Y la dotación cuánto sería? Unos 300, profe. Está bien, pongámosle 300, está bien, ¿verdad? Porque es medio calientillo. Dividido entre 1000,
Entonces, ¿cuánto sería el volumen promedio diario, verdad? ¿Cuánto me da? 825 por 3.5. Estos dos son la población, ¿verdad? Sería el número de previstas por las personas por hogar, por 300 entre 1000. ¿Cuánto me da? A mí me dio 866.3. Ok, está bien. Vamos a hacerte caso. 866.3 metros cúbicos por día. Ok. Esto sería el volumen promedio diario. Ok. Entonces, ya tenemos calculado esto, entonces calculemos la primera fase. Dice que el volumen de regulación, ¿cuánto valía según la norma? $14 del volumen promedio diario, ¿verdad? Entonces decimos que el volumen de regulación, en este caso sería 0.14 por 866,3, ¿verdad? ¿Cuánto me daría eso? $121.3. 121.3, ¿verdad? Metros cúbicos, ¿ok? Esto sería el volumen de regulación, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros en un tanque vamos a tener tres volúmenes. Volumen de regulación, volumen de interrupciones y volúmenes de incendio. Para calcular el volumen total, ya ahorita vamos a ver, tenemos que sumar los tres volúmenes que se ocupan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. Ya tenemos el de regulación. Ahora sigue el volumen de interrupciones. Vamos a ver qué nos dice la norma. La norma lo que dice es lo siguiente. Dice 14, bueno, entonces acá está el primero, ¿verdad? Que era el volumen de regulación de consumo. ¿Okay? Número 1. Ahora sigue el número 2, que sería el volumen de interrupciones. ¿Ok? Bueno, acá está el volumen, ellos ponen el número 2 como el de reserva de incendios, pero yo voy a poner mejor el segundo de el de interrupciones, que estaría por acá. ¿Ok? Veámoslo por acá. Entonces, esto para acá. Entonces, el volumen de interrupciones dice que corresponde como mínimo, y véanlo acá, corresponde como mínimo al volumen de un periodo de 4 horas del caudal promedio diario. ¿Okay? 4 horas del caudal promedio diario. ¿Cómo se mastica esto entonces? Veámoslo acá. Para que de una vez les quede la ecuación calculada. Entonces, el volumen de interrupciones sería. ¿Cuántos son 4 entre 20? Sí, adelante. ¿Podría devolver un toque a la diapositiva antepasada, creo? En el PowerPoint, acá en... Ajá, sí. Es para ver, es que habían dos fórmulas para el volumen promedio diario. Sí, una era el caudal promedio diario por 86,000 entre 1000 y la otra es población por dotación entre 1000. Ok, muchísimas gracias. Al fin de cuentas, son la misma, pero en esta ya uno se brincó el caudal porque igual lo tiene que calcular.
Bueno, entonces, ¿cuánto es 4 entre 24? ¿Cuánto me da? 0.16. 0. Bueno, 0,17, redondeado. Ok, 0.17, ¿verdad? Aprox ahí. Entonces ustedes pueden decir que el volumen de interrupciones va a ser igual a 0.17 por el volumen promedio diario, ¿ok? 0.17 veces el volumen promedio diario, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro ejercicio, el volumen de interrupciones va a ser igual a 0.17 por el volumen, ¿cuánto era que nos daba? 866 era el volumen promedio diario. ¿Cuánto me daría eso? 147.3. 0,3, ¿verdad? Metros cúbicos. Entonces vean qué mero volumen llevo yo ya. 121 de regulación más 147 de interrupciones. Ya voy casi llegando a ya me pasé de los 250 metros cúbicos de almacenamiento. Y un tanque de 250 metros cúbicos es grande y vale bastante plata, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea de los costos. Quizás que los tanques muchas veces son de las obras más caras que tiene un acueducto. ¿Okay? Bueno, y finalmente el último, ¿verdad? Claro, un acueducto de 800 previstas ya pues es macizo, ¿verdad? Ya es un acueducto bastante grande. Y el último volumen que nos pide es el volumen de reserva de incendios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el volumen de reserva de incendios? Bueno, dice que el caudal de incendios tiene que tener un volumen ya dado en función de la población que exista. Por ejemplo, en nuestro caso, la población eran 825 previstas por 3.5, 2.887 personas. Vean que eso está fuera de el rango. Es decir, vea que dice que para poblaciones menores a 500 habitantes no se considera volumen de incendios y se acepta que el incendio se atiende con volumen de regulación. Esta norma básicamente fue derogada por una norma de incendios nueva, que lo que me dice es lo siguiente. Lo que me dice es, ya les voy a leer directamente lo que dice la norma. Ya les voy a decir. Profe, ¿y eso se hace con el tamaño de población futuro? Eso todo es con el tamaño de población futuro, correcto. Todo se hace con muy buena pregunta, es con el tamaño de población futuro. Porque los tanques deben estar diseñados también para 20 años, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. ¿Okay? Aquí está. Dice, voy a compartírselos acá. Dice. La ley de declaratoria del servicio de hidrantes en la reforma a las leyes conectas indica que en el caso de conectar un hidrante a un tanque de almacenamiento de agua, el tanque debe tener como reserva adicional de incendios 15 metros cúbicos cuando las casas están separadas y 22 metros cúbicos cuando las casas sean contiguas. ¿Ok? Entonces, si gustan, anoten ese reglamento de hidrantes, que es de la ley, el reglamento de la ley número 8641 del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Que representa la ley de hidrantes. Entonces, pongámosle acá, no sé si lo quieren anotar, ¿verdad? Si no, igual que hay en grabado. Entonces, veámoslo acá directamente en la presentación, donde vamos a decir que el caudal de incendios, que es el tercer caudal, ¿verdad? Entonces vamos a decir acá, incendios. Si la población es inferior a 5,000 habitantes, ¿verdad? Entonces,
el caudal de incendios o el volumen de incendios sería igual a 15 metros cúbicos si las casas están separadas. O sería igual a 22 metros cúbicos si las casas están juntas. ¿Okay? 15 o 22. Si la población es menor a 5,000. Si la población es mayor a 5,000, debemos atender la norma de AIA, ¿verdad? Que dice que el caudal va a ser 90 metros para poblaciones entre 5,000 y 15,000, 170 para Tacataca y etcétera. Y vean que uno puede llegar hasta caudales de 1,000 metros cúbicos para poblaciones entre 200 y 300,000 personas. ¿Okay? Que es un caudal bastante grande. Bueno, entonces continuamos. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el volumen total de tanques. Volumen de tanques, ¿verdad? Va a ser igual a volumen de regulación más volumen de interrupciones más el volumen de incendios. ¿Okay? En nuestro ejemplo, ¿verdad? El volumen total sería igual a el volumen de regulación me dio 121, 147 y 22. ¿Okay? Sería igual 121 más 147 más 22. Entonces, el volumen de los tanques tiene que ser igual a 290 metros cúbicos de almacenamiento. ¿Okay? Ese sería el volumen para nuestro ejemplo. Vean que escogí 22 para los incendios porque yo no sé si las casas están juntas o están separadas. No tengo ni la menor idea. Entonces mejor escojo el más alto. Y así. Pero vean ustedes que un tanque de estos tiene un costo alto. O sea, es un tanque grande y tiene un costo importante para este acueducto. ¿Ok? Estamos hablando ya que puede valer, no sé, $500,000 o $400,000 o algo así, ¿verdad? Es bastante caro. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Cómo lo ven? Si está bonito este tema, ¿verdad? Tal como nos dijo José Alexis, cuando uno hace un volumen de tanques, tiene que hacer balance de tanques actual y futuro. ¿Qué significa un balance de tanques? Le pongo volumen instalado, volumen requerido, y acá abajo le pongo déficit o superávit. Y eso es justamente lo que ustedes van a hacer con la tarea para las asadas de los balances de tanques. Van a averiguar cuánto es el volumen instalado en su asada, cuánto es el volumen que ocupan y si la asada tiene déficit o superávit. Si tiene déficit, va en números rojos, ¿verdad? Rojos. Y si tiene superávit, va en números azules. Pero siempre hay que ponerle también el signo, ¿verdad? Es decir, si tiene déficit, hay que ponerle menos tanto. Y si tiene superávit, entonces le ponemos más tanto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si una asada tiene déficit de volumen? ¿Qué debería hacer? Comprar más tanques o bueno, adquirir más. Poner más tanques, ¿verdad? Irremediablemente no le queda otro camino que poner más tanques. Es el único camino que le queda. Y eso no quiere decir que el acueducto se vaya a pasar algo, ¿verdad? Pero lo que sí quiere decir es que no está cumpliendo con esta norma y que eventualmente podría presentar problemas de orden, por ejemplo, en la regulación, ¿verdad? Si hay un incendio y hay una regulación, ya el acueducto entra en un estado de problemas, ¿verdad? Entonces, este balance es súper importante para poder determinar un estado del acueducto.
Entonces, a la fecha de hoy, ustedes ya saben hacer dos balances, ¿verdad? El primero es el balance de aguas, que ya hicieron en la primera tarea. Y ahora vamos a tener el balance de tanques, ¿ok? De acuerdo. Entonces, esas serían, digamos, las características que tenemos para los diferentes acueductos, ¿ok? Y esta va a ser nuestra tarea de la próxima semana, si Dios quiere. Hacer el balance de tanques y hacer toda la elaboración conceptual de cómo calcular, tanto en la condición actual y futura. ¿Qué pasa si el acueducto tiene suficiente volumen actual, pero en el futuro no me da? Tiene que conseguir otras fuentes, profe. No, fuentes no, otros tanques, digamos, en términos de tanques. ¿Verdad? Lo mismo, si es en balance de aguas, ahí sí, digamos, si el actual me da, pero el futuro no me da, también ahí sí hay que conseguir otras fuentes. Entonces, esto sería nuevas fuentes y nuevos tanques acá abajo. ¿Verdad? En ambos Profe, casos, sí. para la diapositiva pasada que usted dijo que cuando daba negativo ponía un menos y cuando daba positivo más, ¿eso fue solo para representarlo o es que hay que hacerlo un cálculo más? No, no, digamos, si da negativo, entonces vos le pones negativo. Ah, ok, ok. Sí, sí, y si Sí. es positivo, entonces es positivo. Pero la idea es que quede claro si hay déficit o superávit, ¿verdad? Si hay déficit Ok, sería gracias. negativo y si hay superávit es positivo. ¿Ok? ¿Qué significa que haya superávit? Significa que el volumen instalado es mayor al volumen requerido. ¿Qué pasa si el volumen instalado es mayor al volumen requerido? Esa es una buena pregunta también. ¿Qué pasa? En realidad es un beneficio para la SADA o el acueducto, digamos, como tal. Correcto, ¿verdad? Pasa que están muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pasa que han hecho una gestión buena y que se han excedido. Es decir, que están pasados. Lo mismo que si un acueducto tiene más agua de la que ocupa, ¿verdad? De bien por ellos, totalmente. Pero si tiene menos, ya ahí sí hay un problema, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar por acá. Básicamente, este tema, pues, es sumamente bonito, ¿verdad? El de los tanques. Para que, pues, por favor hagan las respectivas evaluaciones en sus distintos sistemas de acueducto que están estudiando. Y, básicamente, pues, por ahí quedaríamos con este tema, ¿ok? ¿Se puede hablar con usted un momento ahorita al final? Sí, claro, adelante. Entonces, vamos a quedar por acá y, nos vemos si Dios quiere. Creo hoy nos vemos a las 6, ¿verdad? Según había entendido, la compañera no podía a las 5, nada más para que me confirme. Así es, profe. Perfecto, entonces nos veríamos a las 6, si Dios lo permite. Saludos y entonces estamos en contacto y nos vemos a las 6. Pura vida. Tengan muy Gracias, buena profe. tarde. Gracias a ustedes.